Hola, muy buenas a todos y a todas. Hoy vamos a hablar y vamos a empezar a leer de psicofarmacología para psicólogos. Si te interesa, quédate y empezamos. Empecemos con la presentación. El trabajo actual en psicología clínica y en salud mental comunitaria hace imprescindible el conocimiento de las diferentes herramientas que los profesionales de las distintas disciplinas que forman parte de los equipos utilizan en su quehacer diario. En este sentido, la psicofarmacología, que constituye una de las herramientas básicas empleadas por los psiquiatras y que tiene una gran influencia en el estado clínico del paciente, puede presentar interacciones con las otras técnicas terapéuticas. Es una de esas materias sobre las que todos los profesionales deben conocer algunas nociones, aunque sean básicas. Un texto de psicofarmacología para psicólogos se ha de plantear como un objetivo describir los principales grupos de fármacos que se usan en la clínica psiquiátrica desde el punto de vista de su utilidad práctica y no desde sus características farmacológicas. Un psicólogo que está tratando a una persona a la que se le ha prescrito una medicación que tienes que saber para qué sirve, cómo actúa, qué efectos secundarios tiene, qué rango de dosis resulta el adecuado, qué instrucciones le han dado y cómo puede influir en la realización de otras técnicas de tratamiento. El conocimiento mutuo de los tratamientos empleados por distintos profesionales puede ayudar sin lugar a dudas no solo a lograr una continuidad en el mismo, sino a facilitar sinergias y potenciaciones de sus efectos. 1. Bases teóricas. En las últimas décadas, multitud de estudios han demostrado que existe una serie de fármacos efectivos para tratar diversos síntomas psiquiátricos, como la depresión, la ansiedad, las alucinaciones, los delirios, etc. Las investigaciones surgidas inicialmente de observaciones empíricas se han ido desarrollando paralelamente al conocimiento de los mecanismos neuroquímicos de muchos de esos trastornos, logrando avances significativos en varios campos. Ahora bien, para que estos fármacos tengan una eficacia en cada uno de los sujetos a los que se les indican, deben llegar a cantidades adecuadas al cerebro. Esto depende, además del cumplimiento del tratamiento indicado, de su absorción, distribución, metabolismo, eliminación y paso a través de la barrera hematoencefálica. Desde el punto de vista farmacológico, son aspectos fundamentales para la actuación final de un fármaco, su mecanismo de acción, su farmacocinética y su farmacodinámica. Hablemos de los mecanismos de acción. Esto es muy importante. El mecanismo de acción define en qué modo cada uno de los fármacos actúa a nivel cerebral para producir efectos terapéuticos. Cada fármaco tiene un mecanismo de acción específico, aunque suelen agruparse en función de similitudes en su forma de actuación. Así, por ejemplo, el grupo de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o el de los inhibidores de la monoaminoxidasa. Para algunos fármacos puede que este mecanismo de acción conocido no sea realmente el que medie directamente sus efectos terapéuticos y si lo sean, otros procesos no conocidos hasta ahora. Los procesos bioquímicos implicados en el mecanismo de acción de los psicofármacos están relacionados con la transmisión sináptica neuronal. Se pueden resumir según Honeypack en 7, en enzimas responsables de la síntesis y degradación de los neurotransmisores de los neuropéptidos y neurohormonas, almacenamiento de neurotransmisores en las vesículas, mecanismos de liberación, bombas de recaptación en la membrana presináptica, subcomponentes del receptor, sistema segundo del mensajero y canales fóbicos. Ahora van a ver en pantalla estas imágenes de los procesos que se van dando. Los neurotransmisores que con más frecuencia participan de su mecanismo de acción son la serotonina, la dopamina, la GABA, la noradrenalina y la acetilcolina. Se ha tratado de relacionar cada uno de estos neurotransmisores con unos efectos sobre síntomas clínicos, pero se ha visto que existen múltiples interrelaciones entre ellos y que el mecanismo de acción de los psicofármacos suele implicar a más de uno. Sin embargo, desde el punto de vista genérico, la serotonina está relacionada con los fármacos que actúan sobre la depresión y el control de los impulsos. La dopamina está implicada en mecanismos de acción de los antipsicóticos. El GABA tiene más que ver con los ansiolíticos y los anticomiciales. La noradrenalina también se ha relacionado con la depresión. La acetilcolina interviene en los fármacos que frenan el deterioro cognitivo de las demencias. Hablemos ahora un poquito de la farmacocinética.
La farmacocinética describe qué hace el organismo con el fármaco una vez que está ingerido. Hay 4 fases fundamentales que caracterizan esa acción: la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción o eliminación. Vamos a describir levemente cada uno de estos. La absorción. La absorción de los psicofármacos depende de su vida de administración, si es oral, intramuscular, intravenoso o rectal. Cuando la administración es por vía oral, la absorción se produce a nivel intestinal. Las alteraciones del funcionamiento intestinal, como los síndromes de malabsorción o cuando el tránsito intestinal esté acelerado o enlentecido, como cuando se toman de forma concomitante anticolinérgicos, influyen en la cantidad de fármaco que se absorbe y por tanto en su acción. La distribución. El metabolismo de los psicofármacos supone la transformación de la sustancia original en otras más simples, algunas de ellas con acción terapéutica que se denominan metabolitos activos. El metabolismo suele realizarse en el hígado, por lo que cualquier trastorno que lo afecte puede influir disminuyendo este proceso e incrementando los efectos tóxicos del fármaco. El sistema enzimático que interviene más en el metabolismo de los psicofármacos es el citocromo P450. Resulta habitual que muchos fármacos y algunas sustancias como el alcohol o la nicotina potencien o inhiban estas enzimas hepáticas, dando lugar a cambios en su metabolismo y en su acción final, ya sea disminuyendo los efectos terapéuticos o elevando sus consecuencias tóxicas. Esto es de gran importancia cuando se administran varios fármacos combinados. Deben conocerse estas interacciones mediomentosas para regular la dosis adecuadamente. Al estudiar los distintos grupos de psicofármacos se señalarán las principales interacciones que conviene tener en cuenta. El metabolismo. C. La distribución de los psicofármacos se produce a través del plasma sanguíneo, donde en muchos casos se unen a proteínas. En general suelen ser liposolubles, por lo que pasan fácilmente al cerebro atravesando la barrera hematoencefálica y se acumulan en depósitos grasos con una liberación posterior lenta, en ocasiones de hasta varias semanas una vez terminado el tratamiento. Por este motivo pasan fácilmente también a la leche materna, hecho que ha de tenerse en cuenta durante la lactancia. Todo esto contribuye a que la cantidad del fármaco que queden libre en el plasma, niveles plasmáticos, varíe considerablemente de unas sustancias a otras, así como el tiempo necesario para que se alcance la estabilidad de estos niveles. Y de la excreción o eliminación. La excreción de los psicofármacos y sus metabolitos se produce fundamentalmente por el riñón, por lo que en los casos en los que existe una insuficiencia renal hay que disminuir la dosis, ya que si no se pueden provocar algunos efectos tóxicos. En el caso del litio, su eliminación se produce a través del mismo mecanismo que el sodio, compitiendo por su reabsorción. Así, hay menos cantidad de sodio, como en el caso de las dietas sin sal, se reabsorbe más litio y pueden darse niveles tóxicos de este fármaco en la sangre, con unas consecuencias muy peligrosas para la salud. En farmocinética se suelen utilizar unos conceptos que sintetizan el resultado de lo que ha hecho el organismo con el fármaco en las 4 fases anteriores y que definen el comportamiento de cada uno de ellos. Vamos con la primera. La vida media es el tiempo necesario para que se elimine el plasma en el 50% del fármaco. También determina el tiempo necesario para que se alcancen niveles estables de concentración. B. La concentración plasmática estable de un fármaco se refiere a la concentración alcanzada cuando la cantidad administrada por unidad de tiempo igual a la cantidad eliminada por esa misma unidad de tiempo. Solo en algunos fármacos como el litio, carbamazepina, valproato, etc. Estos niveles plasmáticos guardan relación directa con la respuesta terapéutica. C. La biodisponibilidad de una presentación de un fármaco es la eficiencia de absorción desde el lugar de administración al lugar donde ejerce la acción neuronal. Puede variar de unas formas comerciales a otras, aceptándose una variación de hasta 30% de las formulaciones genéricas. D. La eliminación puede hacerse en cantidades proporcionales a las concentraciones plasmáticas, cinética de primer orden, o en cantidades fijas, independientemente de la concentración en sangre. Esta es cinética de cero orden. El aclaramiento indica el volumen de plasma preciso para eliminar completamente el fármaco por unidad de tiempo. Conocer estos factores farmocinéticos permite saber el tiempo que tardará en hacer efecto un fármaco una vez administrado y su duración tras su supresión, así como la frecuencia de la administración para mantener ciertos efectos deseados.
Tanto el género como la edad afectan a la farmacocinética de los fármacos. En las personas mayores hay una serie de cambios en las distintas fases farmacocinéticas que hacen que los fármacos permanezcan más tiempo en el organismo, acumulándose y produciéndose efectos tóxicos si no se regulan las dosis. Farmacodinámica. La farmacodinámica describe qué produce el fármaco en el organismo, tanto los efectos deseables como indeseables. Entonces, estas respuestas van a depender de dos cosas. Primero, de las concentraciones críticas del fármaco en los lugares de acción, los receptores, los segundos mensajeros y las enzimas. Y B, o en segundo lugar, algunas propiedades dinámicas como la curva dosis-respuesta, el índice terapéutico, los fenómenos de tolerancia y los fenómenos de dependencia. La acción de un fármaco se desencadena tras la unión a un receptor, que es un componente celular específico al que en general también se une un neurotransmisor endógeno. Un fármaco puede ser agonista para su receptor, estimula de forma parcial o completa su acción fisiológica, o antagonista, bloquea el receptor desplazando a otras sustancias internas o externas, y en ocasiones también puede reducir su activación. De cada uno de los receptores, por ejemplo dopaminérgicos, serotonérgicos, existen diferentes subtipos: D1, D2, D3, D4, 5HT1, 5HT2, etc. Para que la activación de estos receptores se traduzca en una señal interneuronal, deben producirse los llamados segundos mensajeros. Entre los más comunes se encuentra el AMPC, el GMPC y el ion calcio. A veces la acción del fármaco tiene un lugar por su actuación sobre las diferentes enzimas que intervienen en los procesos de síntesis o de transformación de los neurotransmisores, ya sea a un nivel intraneuronal o en el espacio intersináptico. La denominada curva dosis-respuesta nos indica el efecto terapéutico de un fármaco en función de las dosis administradas. En algunos casos la respuesta es lineal, es decir, a mayor dosis, mayor respuesta. En otros casos resulta sigmoidea, con un efecto terapéutico máximo que no sobrepasa a pesar de aumentar las dosis, y en otros casos se produce el efecto ventana terapéutica. Esto es, por encima de una dosis, no solo no se incrementa el efecto terapéutico, sino que se disminuye. Respecto al denominado índice terapéutico, permite conocer el grado de seguridad de un fármaco, ya que se define como el cociente entre la dosis tóxica media, con la que el 50% de los pacientes experimenta efectos tóxicos, y la dosis efectiva media, con la que el 50% de los pacientes experimenta efectos terapéuticos. Hay fármacos que en el índice este resulta elevado, como en el caso de la haloperidol, y el rango de dosis es muy amplio. En otros casos, como el litio, este índice resulta muy bajo y los rangos de dosis son reducidos. La sensibilidad de respuesta a un determinado fármaco presenta diferencias de unos individuos a otros, encontrándose casos de hiporreactividad y otros de hipersensibilidad. La tolerancia es el fenómeno según el cual el fármaco produce menos efectos terapéuticos cuando se administra durante mucho tiempo. En la mayoría de los casos, la tolerancia se asocia a la aparición de dependencia, esto es, a la necesidad de seguir administrándose el fármaco para que no aparezcan síntomas de abstinencia. No todos dan lugar al mismo grado de tolerancia y dependencia. Muchos fármacos que no se originan dependencia pueden dar lugar a una serie de síntomas adversos cuando se reduce de un modo brusco la dosis. Este fármaco recibe el nombre de síndrome de discontinuación. Esto ocurre en el caso de algunos fármacos antidepresivos que actúan sobre la serotonina y pueden reducirse si se disminuye la dosis de un modo progresivo. Acerca de los principios generales del tratamiento psicofarmacológico. En el tratamiento de los trastornos psiquiátricos hay que seguir una serie de principios generales que se pueden resumir en: primero, una evaluación integral del paciente, que incluye el diagnóstico clínico del trastorno, siguiendo clasificaciones intencionalmente aceptadas por el CIE-10 o el DSM-4, y la valoración de las discapacidades y la evaluación de sus necesidades, de cuidados básicos, de alojamientos, económicos, laborales, relacionales, etc., y de esas potencialidades de soporte personal y social. B. El establecimiento de una relación terapéutica, que implica generar cierta relación de confianza, que se trate de llegar a un acuerdo sobre los problemas existentes y las medidas que se van a tomar para poder resolver ese problema.
En un tercer lugar tenemos la indicación del tratamiento que se debe seguir, que se va a realizar de acuerdo con ese diagnóstico previo, con los problemas que existan, con los recursos disponibles y con la decisión del paciente. Esta indicación se tiene que contemplar algunos aspectos, como el lugar más adecuado para realizarlo según la naturaleza del problema, las necesidades de contención en función del riesgo que implique, para sí o para otros, y la decisión del sujeto. Los lugares más comunes para efectuarlo son centros de salud mental, hospitales de día, la unidad de hospitalización breve o ese propio domicilio. En segundo lugar, tenemos que ver el tipo de tratamiento que, según las pruebas existentes, ha demostrado una respuesta terapéutica mejor para esos problemas y diagnósticos. En general, para un gran número de trastornos, los mejores resultados se obtienen cuando se administran conjuntamente un tratamiento psicofarmacológico y alguna técnica psicoterapéutica o psicoeducativa. Al describir los distintos grupos psicotrópicos se señalarán los trastornos en los que existe evidencia de buena respuesta. También tenemos que ver la elaboración de un plan de tratamiento individualizado en el que se señale el listado de problemas existentes, las medidas terapéuticas que se indicaron, los agentes que van a llevar a cabo y cómo y cuándo se van a evaluar esos resultados. Cuando se combinan varios tratamientos, es de suma importancia determinar cuál supone la secuencia adecuada de su administración y la coordinación de todas las acciones que se realizan por los distintos agentes. D. Un acercamiento integral al plan terapéutico, individualizado, contemplando todas las áreas que se puede necesitar una persona con trastornos mentales, sobre todo si son crónicos y graves. Veremos el tratamiento, tanto psicofarmacológico y psicoterapéutico, la rehabilitación, los cuidados y el apoyo social. E. La evaluación del plan terapéutico, que se centra en valorar el cumplimiento de los objetivos que se propusieron justamente en él. En el manejo de los psicofármacos, distintos autores han propuesto unos principios generales que se van a ver en un cuadro que van a estar viendo en pantalla ahora. Entre ellos podemos ver algunos puntos como valorar la existencia de una indicación de tratamiento psicofarmacológico según las pruebas aportadas por la literatura científica y los potenciales riesgos y beneficios de instaurar ese tratamiento, realizar una elección del fármaco basándose en los síntomas clave que presenta la persona, en el mecanismo de acción de esos fármacos propuestos, esa farmacocinética, las posibles interacciones que pueden existir con otros fármacos que se estuvieran administrando a ese sujeto en caso de que hayas, las contraindicaciones según otras patologías presentes y los efectos secundarios adversos. Otro punto a tener en cuenta es llevar a cabo un estudio somático previo para poder precisar el diagnóstico psiquiátrico y valorar los posibles riesgos que estén asociados a esa administración del fármaco. Otro punto es establecer la pauta de tratamiento siguiendo las recomendaciones generales, como la evitación de la polifarmacia, la utilización de dosis mínimas efectivas, la instauración y retirada gradual, la consideración de subida media para determinar el número de tomas diarias necesarias y también para evitar las interacciones en casos de cambios de fármacos. Otro punto más, dar información completa y comprensible al paciente sobre la pauta del tratamiento y el tiempo previsible que tenga y que tendrá que tomarlo, los efectos terapéuticos que son esperables y el tiempo que va a tardar en actuar, los efectos secundarios y adversos y esa duración de los efectos secundarios y las restricciones que implica la toma de dicho fármaco. Otro punto, o el punto F, es favorecer el cumplimiento del tratamiento, para lo que tendrá que estar convencido de la necesidad de tomar el fármaco y contar con suficiente información para eliminar los temores sobre posibles efectos adversos. Además, debe poseer unas funciones cognitivas que estén conservadas que le permitan recordar adecuadamente esa pauta que está recomendada. G. Tener en cuenta que existen unos grupos especiales que por sus características modifican la farmacocinética de la mayoría de los fármacos y que requieren reajustes en las dosis habituales empleadas o la restricción de su uso para potenciales efectos teratógenos sobre el feto o sobre el niño lactante. Estos grupos son ancianos, niños, mujeres en periodo de embarazo y lactancia. H. Hay que evaluar la respuesta terapéutica de los fármacos a través de la monitorización de distintas respuestas. Por ejemplo,
la respuesta clínica mediante las entrevistas de seguimiento, en las que además de la observación de la conducta, tenemos que preguntar por la evolución de los síntomas diana, ya sea formulando preguntas abiertas o utilizando escalas que permiten medir esos cambios en la intensidad de los síntomas. Por ejemplo, la escala de Hamilton para la depresión y para la ansiedad, el BPRS, etc. Por otro lado, también tenemos que monitorizar la determinación de los niveles plasmáticos de los fármacos. Aunque no todos los grupos de psicotrópicos existe una relación directa entre los niveles psicoplasmáticos y la respuesta terapéutica, va a haber una serie de características que definan los casos en que se puede resultar útil la monitorización de dichos niveles plasmáticos. Y esos son los siguientes: que tenga múltiples mecanismos de acción, que existe una gran variabilidad en el metabolismo entre varios sujetos, que su índice terapéutico sea estrecho, que exista retraso en el comienzo de su acción, que haya dificultad para detectar precozmente signos de toxicidad. El litio, la carbamazepina, el valproato son fármacos en los que monitorizan habitualmente los niveles plasmáticos. Bueno, voy a leerles los cuadros que probablemente estén en pantalla, pero hay que saber lo que dicen. Principios de la farmacoterapia. La valoración diagnóstica es fundamental, sujeta a revisiones. La farmacoterapia suele resultar insuficiente para una completa recuperación. Normalmente se necesitan la educación y la psicoterapia. La fase en que se encuentra la enfermedad tiene una importancia crítica en términos de intervención específica y de la duración del tratamiento. La relación riesgo-beneficio debe considerarse cuando se desarrolla una estrategia terapéutica. Una historia de buena respuesta previa personal o familiar ante un agente específico ha de considerarse de primera elección para episodios posteriores. Es importante identificar síntomas diana específicos que sirvan como marcadores de la psicopatología subyacente y monitorizar su presencia o ausencia a lo largo del curso del tratamiento. Hay que observar el desarrollo de los efectos adversos a lo largo del curso completo del tratamiento. Su monitorización a menudo supone la realización de pruebas de laboratorio para garantizar su seguridad como su eficacia óptica. Ahora, cuadro 2. Principios generales de la prescripción de psicotropos. La decisión de instaurar un tratamiento psicofarmacológico debe producirse después de valorar potenciales riesgos y beneficios. Hay que realizar una completa evaluación de los síntomas del paciente que incluya un examen del estado mental y físico y test de laboratorios. Esta evaluación ha de permitir establecer un diagnóstico clínico. Se tiene que evitar el uso de las combinaciones de fármacos, polifarmacia, siempre que sea posible. Si es necesario, hay que tener en cuenta las interacciones farmacodinámicas y farmacocinéticas. Se debe utilizar la dosis mínima efectiva. Tanto la instauración de un fármaco como su retirada tienen que llevarse a cabo de forma gradual. En situaciones agudas en las que esta no sea posible, tiene que valorarse que el fármaco o qué fármaco permite la respuesta clínica que sea más adecuada al paciente. En la retirada de los fármacos pueden aparecer fenómenos de discontinuación, síntomas rebote o síntomas de abstinencia. En los cambios de un fármaco a otro hay que considerar la vida media del que se va a retirar por la aparición de posibles síntomas de discontinuación o de potenciales interacciones. En la retirada de los fármacos se debe considerar cuánto tiempo ha estado tomando el paciente la medicación y la posible abstinencia física o psicológica. Recomendaciones sobre la prescripción de psicofármacos. Emplear fármacos ampliamente probados. Cambiar fármacos únicamente por una buena razón, que ella crea a criterio del psiquiatra. Combinar fármacos solo en situaciones especiales. Ajustar cuidadosamente las dosis. Considerar el intervalo de las tomas. Decidir la duración del tratamiento. Hacer recomendaciones a los pacientes. Ahora, recomendaciones a los pacientes sobre efectos iniciales probables del fármaco, del retraso de la aparición de la respuesta terapéutica, de los primeros signos de mejoría, de los efectos secundarios que son frecuentes, de efectos secundarios graves que el paciente puede comunicar al médico sin demora, restricciones que supone tomar el fármaco y cuánto tiempo tendrá que tomar el fármaco. Vamos a hablar un poquito de las indicaciones de los tratamientos psicofarmacológicos. Voy a decir primero el grupo
psicofarmacológico y algunas indicaciones que son típicas. Antidepresivos. Depresión mayor, distimia, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de crisis de angustia, fobia social, trastorno de control de impulsos. Antipsicóticos, esquizofrenia, manía, trastorno delirante. Ansiolíticos, trastorno de ansiedad generalizada. Hipnóticos, insomnio. Estabilizadores del humor, trastorno bipolar. Psicoestimulantes, trastorno de hiperactividad en la infancia, narcolepsia. Fármacos antidemencia, demencia senil tipo Alzheimer. Fármacos, tratamiento de la dependencia, síndrome de dependencia alcohólica, síndrome de dependencia a opiáceos. Antidepresivos, subgrupo, triciclos y tetracíclicos. Principios activos, amitriptilina, imipramina, clorimipramina, maprotilina, desipramina, nortriptilina, trazodona, miacerina. IMAO, nardelcine, meclobamida y SR. Perdón chicos si lo leo medio mal, pero es la primera vez que lo leo y me cuesta. Fluoxamina, fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram, nefazodona. IRSN, venlafaxina, ISRN, reboxetina, NASSA, mirtazapina, antipsicóticos, butifomenas, fenometacinas, tiraxonenos, otros típicos, atípicos. Ahora vamos a leer este choclo de nombres. Haloperidol, clopromacina, levomepromacina, tiorisdacina, trifluoperacina, tiopropecina, perfenacina, flufenacina, pipotiacina, teoxticeno, suclopexisol, pimoside, clotiapina, sulpride, amilsupride, clozapina, risperiodona, olanzapina, quetiapina, ciprasidona. Ansiolíticos, benzodiazepinas, aspironas, diazenap, cloricepóxido, clorazepato, lorazepam, broxazepam, temaxepam, oxazepam, alprazolam, buspirona. No sé quién elige ponerle esos nombres, pero Dios mío. Hipnóticos, benzodiapinas, nitrazepam, flurazepam, triazolam. Grupo imazodinas, ciclopironas, solpidem, sopiclona. Estabilizadores del humor, litio, antiolipsépticos, litio, carbamazepina, valproato, clonazepam, toripamato, gabapentina, lamotrigina. Psicoestimulantes, metilfenidato. Fármacos antidemencia, inhibidores de acetilcolinesterasa, tacrina, donesepilo, ribastigma. Fármacos para el tratamiento de la dependencia, dependencia al alcohol, emiuneurina, triapride, tetrabamato, disulfram, colme. Dependencia, opiáceos, clonidina, buprenorfina, naltroxona, naloxona. Mamita. Ahora vamos a hablar un par de casos clínicos para bajar lo que viene siendo estos nombres raros. Caso A. Se trata de una mujer de 47 años de edad que acude a la consulta porque hace un año que se separó de su marido y no logra encontrarse bien. No duerme bien, le cuesta mucho conciliar el sueño, no tiene ganas de hacer nada, no disfruta con las cosas, come menos, ha perdido algún kilo de peso, piensa que ella no sirve para nada.
Pasa mucho tiempo llorando y con mucha frecuencia piensa en la muerte, aunque nunca ha ideado suicidarse porque tiene 2 hijas adolescentes que la necesitan. La separación se produjo a iniciativa del marido porque había establecido una nueva relación de pareja, hecho que ella no logra aceptar. No ha establecido nuevas relaciones amistosas y todo el tiempo de ocio la pasa en casa con su familia de origen. Ha solicitado ayuda a petición de sus hijas. No tiene antecedentes de haber sufrido trastornos psicológicos previos, trabaja como secretaria en un ministerio y sus compañeros la estiman mucho. Es la pequeña de la familia de 4 hermanos y siempre ha sentido muy protegida por sus padres y hermanos. Es sociable, seria y responsable, pero nunca ha tenido mucha iniciativa. Siempre le ha preocupado mucho el orden. Su marido le decía que era una maníaca de la limpieza. No había tenido otra relación afectiva estable que la que tuvo con su marido, al que conoció a los 15 años. Fuera del trabajo, todo el mundo de amistades ha estado ligado a su matrimonio. No tiene enfermedades somáticas de interés, ha comenzado a tener algún desarreglo menstrual. Caso B. Se trata de una joven de 23 años de edad, estudiante universitario de segundo curso, que durante la educación secundaria ha tenido muy buenos resultados escolares, pero desde hace más de un año sus padres dicen que la notan raro, pues casi todo el tiempo está en su habitación, no quiere salir de su casa, ha suspendido todos los exámenes del primer semestre y tiene pendientes algunas asignaturas del curso anterior. Tampoco quiere ver la televisión y últimamente está comiendo cada vez menos. Los padres notan que a veces les mira de forma rara. Han pensado que pudiera estar triste, se preocupa menos de su cuidado personal y su habitación resulta cada vez más desordenada. Siempre ha sido reservado y ha tenido muy pocos amigos, pero ha reducido progresivamente el contacto con ellos. Uno de sus amigos había llamado recientemente a sus padres porque, sin motivo aparente, se había puesto muy agresivo con un conocido que le saludó y le dio una palmadita en la espalda. Este hecho, junto con los cambios que habían venido notando los padres, le motivó a consultar con un psicólogo. En la entrevista está retraído. Establece poco contacto visual y contesta con pocas palabras a las preguntas que se le hacen. Dice que no quiere salir a la calle porque la gente le mira mal, hablan de él e incluso se han burlado alguna vez. En las paredes ha visto alguna pintada insultándole. No sabe por qué pasa esto, pero está seguro de que es así. Incluso le dicen en la televisión y además muchas veces comentan lo que él está pensando. A veces ha pensado que pueden ser sus amigos porque le tiene envidia al haber sacado buenas notas en la selectividad. Ha notado que también le hacen daño en el estómago. No sabe si son radiaciones a distancia o porque le ponen algo en la comida. Hasta ahora pensaba que sus padres no estaban metidos en esto, pero alguna vez lo ha dudado. También le impide concentrarse y estudiar. No sabe cómo, pero a veces le impiden pensar. Niega estar triste, solo quiere que lo dejen en paz. En general, duerme bien. Caso C. Se trata de una mujer de 25 años de edad que ha terminado medicina y está preparando el examen MIR por segunda vez. Hace años estuvo en tratamiento por haber presentado trastornos de la conducta alimentaria, una preocupación excesiva por el control del peso corporal, restricción de los alimentos grasos, ejercicio excesivo, así como episodios de ingesta excesiva de alimentos que se seguían de vómitos autoprovocados. Este cuadro se acompañó de pérdida de peso, pero no llegó a ser importante. Tampoco se presentaron trastornos en la menstruación. Con el tratamiento desaparecieron los atracones, pero no su preocupación por el control del peso y sus restricciones alimentarias que se han mantenido. Siempre ha sido muy responsable en sus estudios, se fija horarios de estudio muy estrictos y amplios y siente gran ansiedad si no los cumple. Además, está muy preocupada por el orden y la limpieza. Con frecuencia tiene que ducharse más de una vez al día. Por su rigidez con respecto a estos temas suele discutir con su hermana pequeña. El motivo de volver a consultar es porque han reaparecido los atracones y los vómitos autoprovocados con intensidad mayor que la primera vez y sin que pueda controlarlos con las técnicas aprendidas. Desde que suspendió el MIR la primera vez le cuesta más concentrarse. Cuando se pone a estudiar se siente muy ansiosa pensando que no va a cumplir el horario previsto y esta ansiedad termina en atracón en un gran número de ocasiones. Esto le hace sentirse culpable, pero no solamente por la posible repercusión del peso, sino también porque cada vez le quita más tiempo de estudiar. La sensación de pérdida de control le hace sentirse cada vez más triste, así como la idea de pensar que tiene un trastorno psiquiátrico como los que ella ha estudiado. Se ve metida en una espiral de la que no puede salir y en ocasiones ha pensado en suicidarse. Caso D. Se trata de un varón de 55 años de edad que acude a la consulta presionado por su mujer porque cada vez que tiene problemas con el alcohol
Trabaja desde su juventud como camarero en un restaurante y siempre ha tomado más de 1 litro de vino en las comidas, una copa de coñac por las mañanas y después de comer y 6 o 7 cañas de cerveza. Cuando sale de trabajar se suele quedar con un compañero tomándose alguna copa de coñac y cada vez con más frecuencia se embriaga y al día siguiente no recuerda nada de lo ocurrido. En muchas ocasiones el matrimonio ha discutido porque la mujer dice que su marido se pone muy agresivo cuando bebe. Dice, no es él, y cada vez es más celoso, se enfada cuando se imagina que me miran los hombres. En el último año ha tenido varios problemas en el trabajo porque han discutido con los clientes. También ha faltado a trabajar después de haber tenido una embriaguez a la noche anterior. Su mujer dice que ahora cuando empieza a beber ya no puede parar y que, aunque beba menos cantidad, le afecta más. Por las mañanas suele encontrarse muy mal cuando se levanta. Tiene temblores en las manos, náuseas y calambres en las piernas. Por las noches duerme cada vez peor. Está muy intranquilo, suda mucho y tiene muchos sueños. No tiene bajo el ánimo y aunque ahora es muy celoso y desconfiado, no parece existir ideas extrañas de perjuicio o persecución. Él piensa que no le pasa nada y acude al médico solo porque su mujer le ha amenazado con marcharse de casa. Se enfada cuando se le dice que tiene un problema con el alcohol y él afirma lo deja cuando quiera. Acepta realizar unos análisis para ver cómo está su hígado porque está seguro de que estará bien. Los resultados muestran un incremento moderado de las transaminasas de la GGT y del BCM. Ha sido siempre una persona extrovertida y sociable, muy apreciada por sus amigos y compañeros de trabajo. No ha tenido problemas psicológicos en su infancia y juventud ni refiere ningún trastorno psiquiátrico previo. Hace 10 años tuvo molestias gástricas, pero no consultó por ellas. Su padre murió a los 75 años de problemas del hígado, pero dicen que, aunque bebía todos los días, no recuerda que se embriagara.